preparan a partir de este proceso de registro, es decir, para que yo pueda elaborar un balance general a fin de año y pueda hacer el estado de resultados, primeramente tuve que haber desarrollado todo un proceso de registro. Es decir, ir dejando constancia de cosas que van pasando, tal como lo dijimos en el concepto de contabilidad. Si usted se recuerda, dijimos de que el propósito de la contabilidad es que producir información, ¿verdad?, acerca de ciertos eventos económicos que afectan a la empresa. Durante todo el año hay una serie de transacciones que la empresa debe desarrollar. Se compra, hay ventas, hay pagos, hay deudas, en fin, hay una gran variedad de cosas. Y todos estos movimientos o todas estas transacciones que se hacen a diario tienen que ir siendo reflejadas a través de lo que se llaman registros contables. Y al final del año hacemos un resumen, si lo queremos ver de esa manera, de todos esos registros, y esos resúmenes que hacemos al final del año es lo que nos permite elaborar los estados financieros. Entonces, esos registros que nosotros tenemos que hacer es lo que vamos a aprender en esta unidad, que probablemente nos dure un poquito más de un mes, porque es bastante material que tenemos que aprender a hacer. No tanto material en cuanto a la cantidad de material, sino la habilidad que yo quiero que ustedes aprendan. Ya habiendo dicho eso, este día vamos a avanzar con esta presentación y el día miércoles no va a haber sesión. No vamos a tener sesión sincrónica, sino que usted va a dedicar ese tiempo, fíjese bien, ese tiempo de la sesión que nosotros tenemos. A veces yo les digo que no va a haber sesión por diversos motivos, pero usted debe dedicar ese tiempo que no hay sesión para avanzar en algunas otras cosas. Digamos, si hay algún ejercicio que yo le haya dejado, pues avanzar con ese ejercicio. O en este caso, la asignación para el día miércoles, que usted no vamos a tener sesión, va a aprenderse las reglas básicas que yo le voy a decir cuáles son y que están aquí en esta misma presentación, y esas aprendiditas de memoria. Porque el lunes siguiente, o sea, el lunes de la otra semana, yo voy a tomarme un tiempito para preguntarles esas reglas. Yo necesito estar consciente que usted se ha aprendido esas reglas para poder continuar con lo demás, que ya serían algunos ejercicios de aplicación. Bien. Parto del hecho de que nadie puede hacer partidas, ¿verdad? Yo sé que sí, algunos han tenido un bachillerato comercial, ¿verdad? Y hay 3 por ahí que tienen bachillerato comercial, el resto son generales, entonces asumo de que no. Voy a partir de ese supuesto que nadie puede hacerlas, aunque sé que algunos sí. Bueno. Lo primero que tenemos que entender antes de ver la teoría en sí es el término cuenta. La palabra cuenta, si nosotros analizamos su raíz gramatical, es la que le da origen a la palabra contabilidad. O sea, de la palabra cuenta se deriva contabilidad, contador, contaduría y todo lo que tenga que ver con esta área de especialidad. La palabra se llama cuenta. Nosotros esa palabra la usamos en el lenguaje normal, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, llevo la cuenta de todo lo que me debe fulano. O hay que tomar en cuenta esta cosa, o no hay que tomar en cuenta otra cosa. O hablamos, por ejemplo, de la famosa rendición de cuentas, que es algo que a nivel gubernamental en la ley existe la obligación de rendir cuentas, aunque muchas veces esa rendición de cuentas no es correcta o no es adecuada o no es completa, pero eso es política. Pero en todo caso, la palabra cuenta, bueno, le decimos al amigo, ponete a cuentas con Dios, ¿verdad? Entonces, es una palabra que nosotros la usamos de manera común. Sin embargo,
Dentro de la perspectiva de la contabilidad, la cuenta tiene cierto significado. Y de eso es lo que vamos a hablar en esta definición que tenemos ahí en pantalla. Dice que es la unidad básica de información dentro de la estructura financiera y económica de toda empresa. Ojo con eso. La cuenta es la unidad básica de información. Recuerde usted que la contabilidad, su función es informativa. Eso ya lo aclaramos en el concepto. Entonces, esa unidad básica de información que nosotros necesitamos para presentar nuestra información, valga la redundancia, de esa estructura financiera y económica de la empresa se llama cuenta. Así le vamos a llamar. ¿Cuál es la función de la cuenta? Dice que su función es reflejar los movimientos. Cuando nosotros decimos movimientos, nos referimos a los aumentos y a las disminuciones. Quiere decir que básicamente las cuentas experimentan aumentos en algunos momentos y disminuciones en otras situaciones. Entonces lo que nosotros hacemos a través de esa unidad básica es mostrar esos aumentos y esas disminuciones que han experimentado los distintos elementos que integran dicha estructura. ¿Cuál estructura? La estructura financiera y económica. Quiere decir que esos elementos son los activos, los pasivos, el patrimonio, los ingresos y los gastos. Y dentro de todas esas 5 clasificaciones básicas que tenemos, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, hay ciertas subdivisiones, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelantito. Pero básicamente lo que la cuenta hace es medir cuánto aumentó, cuánto disminuyó, y obviamente si nosotros medimos lo que aumentó y lo que disminuyó, al final nosotros sabemos cuánto le quedó, ¿verdad? Por ejemplo, digamos, vamos a poner un ejemplo así sencillo. Usted, acordémonos cuando no trabajábamos y dependíamos de lo que nuestros padres nos daban. Bueno, algunos probablemente todavía están en esa situación. Digamos que mi papá me dio, hoy en la mañana me dio $30. Me dijo, aquí, con estos $30 para tus gastos. O sea, eso implica transporte, comida, todo lo que yo tengo que hacer en el día. Claro, no son 30 diarios, ¿no? Sino que esos 30 probablemente son para 3 días o una semana. Pero bueno, eso es lo de menos. Entonces usted dice, bueno, digamos que usted es bien cuidadoso y usted anota en un cuadernito, en una libretía así chiquita. Bueno, mi papá me dio $30. Luego de esos $30 cambió un billete de A5 en el pasaje. Usted tuvo que pagar el pasaje, le dio un billete de A5 y le dieron 4.80 vueltos. Entonces usted tiene 24, perdón, tiene 29.80. ¿verdad? De ahí usted compró comida, gastó 1.50 y así usted le va restando. Por ahí alguien le debía $5 y entonces se lo paga, entonces usted lo suma. Al final del día usted hace la cuenta. Entonces usted dice, tanto pisto me dio mi papá, tanto gasté en comida, tanto gasté en el bus, me debía fulano tanto, más esto, menos esto, me quedó $20. Ese es su saldo, ¿verdad? Así se llama, saldo, me quedaron $20. De la misma manera que funciona una cuenta de ahorros que usted pueda tener, así funcionan las cuentas. Es decir, aumentan y disminuyen y después de cierto tiempo les queda una determinada cantidad, que se le llama saldo. Ya vamos a ver eso más adelante. Pero a eso se refiere, no es nada más del otro mundo. De hecho, el primer concepto de contabilidad de los que se manejó al principio decían que la contabilidad era el arte de llevar las cuentas. El arte de llevar las cuentas, es decir, el arte de saber cuánto tenía y cuánto tengo. Por eso dice al final, y en consecuencia, en un momento determinado, su saldo. Su saldo es lo que le queda a una cuenta en un momento determinado. Bien. Pero las cuentas, hay cierta jerarquía que no me voy en este momento, es una pequeña ilustración. No nos vamos a meter de lleno a qué quiere decir cada cosa, sino que es una jerarquía que usted puede encontrar en diferentes sistemas contables. Cada sistema contable de cada empresa o de cada institución es diferente. Aquí es un modelo que no necesariamente se aplica para todas las empresas, pero que para que usted entienda. Si usted observa en este esquema,
Al centro de todo el esquema está la palabra cuenta. La cuenta es la unidad básica. De eso nunca se le olvide. La cuenta es la que manda. Luego, hacia arriba de la cuenta hay ciertos elementos de clasificación. Quiere decir que la cuenta puede estar integrada dentro de un subrubro. Los subrubros están dentro de los rubros y los rubros pueden estar dentro de la clasificación principal y dentro de una clasificación principal pues está el elemento. Este esquema, como digo, está diseñado para una empresa un poco con un catálogo de cuentas un poco extenso. El nuestro no va a ser tan extenso, ¿no? Lo que quiero es que usted maneje la idea que la cuenta tiene elementos superiores y elementos inferiores. Es decir, que así como la cuenta se agrupa en sus rubros, clasificaciones y elementos, también la cuenta se desglosa, es decir, se subdivide en subcuentas primeramente, luego hay otro que se llama analítico y hay otro que le llaman subanalítico. Eso va a depender de la estructura del sistema. Por eso no se preocupe ahorita. En este momento lo importante que quiero que usted entienda es que el elemento básico o central de la contabilidad es la cuenta, que algunos le llaman cuenta de mayor. Es lo mismo, es la cuenta. Muy bien, más adelante cuando veamos el catálogo de cuentas, entonces ya usted va a entender qué es eso de los rubros y todo lo demás. Aunque en el balance, si usted se recuerda, hablamos de rubros, ¿verdad? Hablamos de rubros. Bien, sigamos. Representación de las cuentas. La cuenta es de carácter abstracto y por lo tanto no tiene existencia ni forma física. Es decir, la cuenta en realidad no existe. ¿Cómo es eso, licenciado? ¿Existe o no existe? O sea, materialmente las cuentas no existen. Son algo abstracto. Algo abstracto quiere decir que no es material, es mental. O sea, la característica fundamental de la cuenta es que es mental, ¿verdad? Por eso dice ahí que no hay, es abstracto, no tiene existencia física ni forma, sino mental, ¿verdad? Pues sí, pero en la mente se me puede olvidar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, para propósitos didácticos, es decir, de enseñanza, quiero aclarar eso, se ha acostumbrado a representarlas por medio de ciertos esquemas llamados test de mayor. Así se llaman, test de mayor. Repito, la cuenta no tiene existencia material, es una cuestión mental, abstracta, pero sin embargo, para poder explicarlo, necesitamos representarla. Y la forma más común de representar las cuentas es a través de estos esquemas conocidos como T de mayor. Se llaman así porque tienen forma de T. O sea, tienen la forma de una T mayúscula. Y la referencia a la que hacen estas T es a un libro abierto, ¿verdad? Es decir, que si usted observa, es como que estuviera un libro abierto, hay una página a la izquierda y una página a la derecha. Veamos el esquema. Ahí está el esquema de la cuenta. Aquí está lo que les decía, se le llama T porque tiene forma de T. Es una T. Arriba de la T se pone el lado izquierdo, se llama debe. Eso hay que irlo ya de una vez aprendiéndolo. El lado izquierdo de la cuenta se llama debe y el lado derecho se llama haber. Dice bien. Lado izquierdo debe, lado derecho haber. Todo lo que se escribe al lado izquierdo de la cuenta se llama, es todo lo que la cuenta recibe. Todo lo que una cuenta recibe, independientemente si es de activo, de pasivo, de patrimonio, de ingreso, de gasto, todo lo que se recibe en una cuenta se escribe al lado izquierdo y se le llama cargo. ¿Ah? Se le llama cargo. O sea, toda anotación que usted haga en el lado del debe de una cuenta, o sea, al lado izquierdo, se llama cargo. Y todo lo que se escribe a la derecha de la cuenta, que es lo que la cuenta entrega, así es, todo lo que los valores que una cuenta entrega, más adelante vamos a entender eso de recibir y entregar, se le llama abono. Todos los registros que usted hace al lado del derecho
de la cuenta, o sea, el lado del haber, se llama abono. Todo esto aquí se lo aprendiendo, es parte de lo que yo necesito que usted aprenda, se aprenda en ese, el miércoles, en ese, o sea, haga la pausa en las labores de su casa o de donde usted esté y póngase a estudiar estas reglas. Yo le voy a mandar el documento de la presentación al WhatsApp hoy mismo para que usted lo pueda empezar a estudiar desde ahora. Entonces, el lado izquierdo de la cuenta se llama debe, el lado derecho haber, todo lo que se escribe a la izquierda es lo que la cuenta recibe y se le llama cargo, y todo lo que se escribe a la derecha o al haber es lo que la cuenta entrega y se llama abono. Y por eso decíamos que la T tiene forma de un libro abierto, que es como un libro abierto donde esta es la parte derecha, la izquierda del libro y esta es la parte derecha. De hecho, originalmente así funcionaba la contabilidad en libros físicos, ¿verdad? Hoy ya es raro encontrar una empresa que pueda usar libros físicos, aunque sí hay todavía. Pero sale más barato llevarlo llevarlo en forma computarizada que llevarlo en forma manual. Ahora, como dijimos en el concepto de cuenta, las cuentas aumentan, en algunos momentos aumentan y otros momentos disminuyen su valor. A esos movimientos de aumento y disminución son las variaciones. Entonces dice aquí que los valores que se reflejan en los estados financieros son generados a partir del procesamiento de un sinnúmero de transacciones ejecutadas por la empresa constantemente durante el tiempo. O sea, lo habíamos dicho en la introducción. O sea, ese balance y ese estado de resultados que al final hacemos es el resultado, valga la redundancia, del procesamiento de todo ese montón de transacciones que se han hecho durante el tiempo. Todo lo que se ha comprado, lo que se ha vendido, lo que se ha pagado, lo que se ha cobrado, etcétera. Solo imagínense una empresa cualquiera y todo el dinero que entra y sale de la empresa constantemente. Diariamente, dice, una misma entidad puede desarrollar decenas de transacciones, cada una de las cuales afectará por lo menos a dos elementos de la estructura económica y financiera de la organización. Esto es bien importante porque todas las transacciones que se hagan dentro de una empresa afectan a por lo menos dos elementos dentro de la estructura económica y financiera de la organización. Entendiendo estructura económica a lo que se refiere al estado de resultados y la estructura financiera que se refiere a lo del balance general. No se olvide de eso, que lo económico es del estado de resultados y lo financiero es del balance general. Entonces, todas las transacciones que se hagan, cualquiera que éstas sean, van a afectar por lo menos a dos elementos dentro de esa estructura. Dos elementos, si no es que a más, ¿verdad? Puede ser a 3, 4, 5, 10, un montón de elementos, pero lo más común es que afectan a 2, a 3, 4 y hasta 5 elementos cada transacción. Es lo más que puede haber de variación, 5 elementos, ¿no? Esos elementos están representados por cuentas. Cada elemento es una cuenta. Por ejemplo, cuando hicimos el balance general, usamos cuentas como caja, bancos, inversiones temporales, deudores comerciales, mobiliario y equipo, inversiones temporales, inversiones permanentes, alquileres pagados por anticipado, préstamos hipotecarios, capital social pagado. Todo eso que usted usó para hacer el balance son cuentas. Y cada una de ellas representa un elemento dentro de la estructura, en este caso financiera, porque estamos hablando del balance. Pero también cuando hicimos el estado de resultados, usamos otro tipo de elementos como ventas, compras, gastos de compra, gastos de administración, gastos de distribución, otros gastos, productos financieros. Todos esos son elementos de la estructura económica, porque está hablando del estado de resultados. Y cada uno de ellos representa cuentas también. O sea, a eso nos referimos con las cuentas. Ahora bien, dijimos que por lo menos hay dos elementos involucrados. Y fíjese que los primeros ejercicios que vamos a hacer tienen que ver con este cuadrito que usted está viendo ahorita en pantalla. Vamos a basarnos en este cuadro
para diseñar los primeros ejercicios que vamos a desarrollar. Porque no vamos a comenzar a hacer partidas. No, eso todavía no. Primero vamos a aprender el cargo y el abono auxiliándonos en esquemas de T de mayor. Primero lo vamos a hacer en T de mayor y después, ya cuando hayamos aprendido la mecánica con las T de mayor, vamos ya a armar partidas con códigos y todo lo demás, ¿verdad? Vamos por partes. Entonces, únicamente cuando se van a participar dos elementos, que es lo mínimo que puede participar, porque no solamente puede haber un elemento, siempre hay dos elementos, dos o más, ya dijimos eso. Se pueden dar tres casos, nada más. ¿Verdad? El primer caso es aumento de ambos elementos, o sea, ambos elementos aumentan su valor. Disminución de ambos elementos, es decir, los dos elementos bajan. O una combinación de aumentos y disminuciones. Un elemento aumenta y el otro disminuye o viceversa. Uno disminuye y el otro aumenta. Entonces son las tres combinaciones que se pueden dar. Es bien importante entender esto de que hay tres casos, porque eso nos va a permitir identificar en una transacción específica qué es lo que está pasando, cuál de los tres casos se está dando. No es que yo le voy a estar preguntando cuál de los tres casos se da. Sin embargo, lo vamos a ir analizando conforme vayamos haciendo los ejercicios en cuál de los tres casos cae. Entonces, el primer caso dice aumento de ambos elementos. El ejemplo, porque estos son ejemplos, no es que es el único, dice que la transacción sería venta al contado. Una venta al contado significa que usted le vende la mercadería al cliente y el cliente le paga en efectivo, ¿verdad? No está esperando a que le pague el otro mes o que le pague la otra semana, sino que le está pagando al cash, como decimos, ¿no? Así debemos. Algo bien importante es que usted se imagine la transacción, cómo se da a nivel real esa transacción. Entonces, nosotros vemos de que cuando vendemos mercadería, lo que hacemos es entregar la mercadería y el cliente nos da dinero. Haya habido una transacción, la empresa entrega mercadería y recibe dinero. Entonces, ¿qué elementos aumentan? Aumenta el efectivo porque usted tiene más dinero en la caja, porque el cliente le está pagando al contado. Y aumenta los ingresos porque usted ha aumentado las ventas, ¿no? Digamos que usted vendió $10,000 de mercadería en efectivo, entonces usted recibió $10,000 en caja y aumentó sus ingresos, ventas en $10,000. Entonces aumentó caja y aumentaron los ingresos. Primer caso. Luego viene el segundo caso. El segundo caso es que hay una disminución de ambos elementos, es decir, ambos elementos bajan. Y el ejemplo que tenemos ahí es el pago de una cuota de un préstamo prendario. Digamos que usted ha hecho un préstamo y va a pagar una de las cuotas, de las tantas cuotas que le toca pagar. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a pagar, le va a sacar de su cuenta bancaria y le va a pagar al banco. ¿Ah? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cuáles son los movimientos que se van a dar? Hay una disminución de la deuda porque al pagar usted su cuota, usted le debe menos dinero al banco, obviamente, ¿verdad? Porque le está pagando. ¿Y qué es lo que va a disminuir? Bueno, la cuenta se llama préstamos prendarios. Va a disminuir préstamos prendarios, pero también va a disminuir el saldo de su cuenta bancaria, porque usted va a tener menos plata en el banco. Entonces, disminuye la deuda, préstamos bancarios, pero también disminuye el saldo de la cuenta bancaria, que en este caso sería la cuenta bancos. Ambos disminuyen. Y el tercer caso, que es una combinación de aumentos y disminuciones. El ejemplo de la transacción en este caso es la compra de un camión al contado. Que esto es raro que nosotros compremos vehículos así al contado. Generalmente cuando se compran vehículos se hacen a través de financiamiento, es decir, se pide prestado dinero, ya sea al mismo proveedor del camión o vamos a un banco, prestamos el piso y luego compramos el camión. Pero vamos a suponer que estamos comprando el camión al chas, ¿no? Al contado. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Hay un aumento en el valor de los camiones porque hay un camión más
Entonces, eso va a hacer que el valor de los camiones aumente. Y eso tiene que ver con la cuenta vehículos, que es donde tenemos registrados los camiones. Pero, por el otro lado, va a haber una disminución en el saldo de la cuenta bancaria, porque usted va a tener que hacer un cheque o hacer una transferencia para pagar el camión a quien se lo está vendiendo. Entonces, aumenta el valor de los vehículos, pero por el otro lado disminuye el valor de la cuenta bancaria, o sea, de bancos. Entonces, ahí tenemos los tres casos. Cuando aumentan ambos elementos, cuando disminuyen ambos elementos o cuando se da una combinación de las dos cosas. Alguno aumenta y otros disminuyen. Ahora, si hay tres elementos involucrados, pues obviamente puede ser que los tres aumenten, los tres disminuyan, o lo más común que es que haya una combinación de aumentos y disminuciones. Algunos van a aumentar, otros van a disminuir, dependiendo de cuántos elementos estén involucrados. Eso lo vamos a ver mucho más adelante cuando veamos ya operaciones un poco más complejas. Bien, vamos con los saldos. Dijimos al principio que al final de esos aumentos y disminuciones, cada una de las cuentas tiene un saldo, ¿verdad? ¿Qué es lo que le queda a la cuenta después de todos los movimientos que ha tenido durante cierto periodo de tiempo? Entonces dice ahí que la diferencia entre el valor del debe y del haber, ya acordémonos que el debe es el lado izquierdo y el haber es el lado derecho, se le denomina saldo. Y este saldo puede ser de tres tipos. Fíjense bien. Ahí empieza lo que usted, a partir de aquí es que tienen usted que bueno, en general, toda la presentación que estoy haciendo, toda se la tiene usted que estudiar bien, pero ponerle más énfasis en las reglas que vamos a ver al final. Ahorita, los tipos de saldo. El primer tipo de saldo se llama saldo deudor. Saldo deudor. Si la suma de los cargos, o sea, lo que le vamos a llamar nosotros movimiento deudor, es mayor que la suma de los abonos, a lo cual le llamamos movimiento acreedor, entonces el saldo de esa cuenta es deudor. Si la suma de los cargos o movimiento deudor es mayor que la suma de los abonos o movimiento acreedor, entonces el saldo de la cuenta es deudor. Eso hay que grabárselo esquemáticamente. Tenemos acá el ejemplo de saldo deudor. Usted sabe que aquí va el nombre de la cuenta, el lado izquierdo se llama debe, el lado derecho se llama haber, y que todo lo que se anota en el lado izquierdo o debe se llaman cargos, y todo lo que se anota en el lado derecho o haber se llama abono. ¿Ah? Si nosotros sumamos todos los cargos que ha sufrido o que ha experimentado una cuenta durante un periodo de tiempo, esto es dinero, la suma se llama movimiento deudor. La suma de todos los cargos se llama movimiento deudor. Y la suma de todos los abonos se llama movimiento acreedor. Entonces, si la suma de los cargos o movimiento deudor es mayor que la suma de los abonos o movimiento acreedor, entonces el saldo es deudor. Y otro detalle más, si el saldo es deudor, se anota al lado izquierdo, es decir, al lado más fuerte. Digamos, si el movimiento deudor fueran 10,000 y el movimiento acreedor fueran 7,000, entonces 10,000 menos 7 nos daría 3,000, o sea, la resta de los dos movimientos. Y como 10,000 es mayor que 7, entonces el saldo se pondría al lado izquierdo, que es el lado fuerte en este caso. Ese es el saldo deudor. Pero está también el saldo acreedor. Fíjese bien. Si la suma de los abonos, o sea, a lo que le llamamos movimiento acreedor, es mayor que la suma de los cargos, que es el movimiento deudor, entonces nos da saldo acreedor. O sea, sería lo contrario de lo anterior que acabamos de explicar. Entonces, si la suma de los abonos es mayor que la suma de los cargos, entonces el saldo es
acreedor. Y veámoslo acá de manera esquemática. Y podemos ver aquí están los cargos, los abonos, la suma de cada uno de ellos, este movimiento deudor, este movimiento acreedor. Entonces, el movimiento deudor es menor que el acreedor, que es lo mismo de que decir que el movimiento acreedor es mayor que el deudor, ¿verdad? O sea, este es más fuerte que este. En ese caso, el saldo sería acreedor e iría al lado derecho porque ese sería su lado fuerte, ¿verdad? Aquí está el movimiento acreedor mayor, aquí iría el saldo acreedor. Contrario al movimiento deudor, al saldo deudor, donde el saldo se escribía al lado izquierdo. Bien. Pero existe una tercera opción o una tercera alternativa que se llama saldo nulo. Aquí dice A, pero esto debe decir C, ¿no? Este C. Saldo nulo. Si la suma de los cargos o movimiento deudor es igual a la suma de los abonos o movimiento acreedor, entonces el saldo es igual a 0. Imagínense que en el deudor tuviéramos 10,000 y en el acreedor tuviéramos 10,000 también, entonces al hacer la resta nos daría 0 y ese sería un saldo nulo. El saldo nulo no es un saldo natural. Generalmente el saldo nulo es artificial porque se genera a través de algún proceso que estamos haciendo de cierre de alguna cuenta. Ahí es donde se dan los saldos nulos. Los saldos nulos no aparecen así por casualidad, sino que se dan cuando el contador está haciendo algún ajuste o algún cierre y ahí eso hace que la cuenta se liquide o se cierre. Más adelante vamos a hablar de eso. Entonces veámoslo esquemáticamente. Igual, ¿verdad? Tenemos el debe, están los cargos, están los abonos y resulta que el movimiento deudor es igual al movimiento acreedor. Entonces el saldo es nulo. No quiere decir que aquí vamos a poner el saldo en medio, sino que generalmente esto lo que hacemos es una doble línea. Se pone una doble línea, lo vamos a ver cuando veamos la mayorización. Se pone una doble línea y eso indica que la cuenta está saldada, ¿no? Hay unas dos rayitas acá y eso indica que la cuenta está saldada o cerrada o tiene saldo nulo. Entonces son tres los tipos de saldo. El saldo deudor, cuando el movimiento deudor es mayor que el acreedor, se pone al lado izquierdo. El saldo acreedor, cuando el movimiento acreedor es mayor que el deudor y el saldo se pone a la derecha. Y el saldo nulo, que es cuando los dos movimientos son iguales y no se pone el saldo porque el saldo es 0, entonces se pone una línea cruzada por aquí que indica que el saldo es nulo. Bien. Ya habiendo aclarado eso de los saldos y todo lo demás, hay un principio que regula todo esto de la teoría del cargo y el abono. Este principio se le llama principio de la partida doble, que es el principio más importante dentro de la contabilidad. El principio contable de la partida doble fue planteado originalmente por un fraile franciscano de origen italiano. Ese señor era un fraile. Usted sabe que estas personas, al estar enclaustradas, o sea, encerradas, ellos estaban encerradas en algunos monasterios, entonces dedicaban, aparte de la oración, ¿verdad? Que es algo que ellos hacían durante muchas horas del día, también se dedicaban a estudiar. Entonces este señor era un apasionado de la matemática. Quiere decir que todo lo que es contabilidad surgió en el seno de la matemática porque este señor descubrió esto a través del estudio de la matemática y se llamaba Lucas Pacioli, ¿verdad? Italiano. Algunos dicen Paciolo, pero en realidad es Pacioli, o sea, es una che, pero así suavecita, Pacioli, el cual él planteó este principio que es el que se aplica en la actualidad, es decir, es el mismo principio de siempre. Y él lo anunció de tres maneras diferentes, pero eso lo vamos a ver cuando regresemos del receso, no del receso, ¿cuál receso? No hay receso. Ahorita yo corto y nos volvemos a conectar, ya nos falta poco. Entonces, y ahí vamos a terminar de ver el principio. Así que nos vamos a desconectar ahorita y nos conectamos inmediatamente.